Nuestro hermano Carrales va a disertar sobre el consejo apostólico. Ocúpate en la lectura. Bienvenido, hermano Carrales. Que el Señor le bendiga. Predíquenos la palabra. Adelante, hermano Ramiro. Ok, gracias, hermano. Gracias por la invitación, hermano Saturnino. Gracias a Dios primeramente. Y es un placer y un gusto, hermanos, poder estar con ustedes en esta hermosa mañana. Me da mucho gusto saludarles a través de Zoom, hermano de la congregación de Austin, Texas. No tenemos el placer de conocerles personalmente a algunos de ustedes. Esperamos en Dios que un día podamos estar presencial en una reunión con ustedes muy pronto. Gracias, hermanos, por las oraciones por su servidor y por mi esposa. Dios les bendiga grandemente. Estamos orando de la misma manera fervientemente por ustedes. Vamos ya a aprovechar bien el tiempo, dice el hermano Pablo allá en Efesios 5:16. El tema que se me ha dado, ya se los mencionó, ya se los anunció el hermano Saturnino. Gracias, hermano Saturnino, y saludos, un fuerte abrazo para usted y su familia. Ocúpate en la lectura de la palabra de Dios, la Biblia. Hay muchas cosas que la iglesia de Cristo ha olvidado hacer en su vida hoy en día. Y hoy estaremos hablando de una de ellas, la lectura de la Biblia. Que hoy, con tristeza se los digo, muchos han olvidado. Yo quiero hacerles una pregunta. Contéstele usted solo, usted sola. ¿Cuántas veces hemos leído nuestra Biblia completa desde que nos bautizamos hasta hoy? La respuesta usted la tiene. Unos tenemos más años, otros tenemos menos años de bautizados, pero por la gracia de Dios seguimos adelante. A veces sin darle importancia a la lectura. A veces con la excusa, no tengo tiempo. A veces el diablo nos ha quitado la intención de leerla, de ocuparnos. Nos ocupamos en todo, hermanos y amigos, menos en la lectura y el estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que no es tan importante. Si acaso tengo tiempo, la leo. Si no tengo, pues Dios me va a entender. Hermano y amigo, lo que Dios va a entender es que usted y yo somos negligentes, somos descuidados de sus palabras. Esto es lo que Dios va a entender. Pero con toda esta introducción, pregunta, ¿cuánto tiempo nos estamos ocupando al día, a la semana, al mes, al año, para leer nuestra Biblia y estudiarla? Dios nos regala 24 horas al día, 7 días por semana. Y nunca dice no tengo tiempo, porque siempre se ocupa de usted y de mí. Pero la pregunta es, ¿usted y yo? ¿Cuánto tiempo nos estamos ocupando? Nos ocupamos 8 horas para ir a trabajar en lo físico. Nos ocupamos 4 o 5 horas para ver televisión. Nos ocupamos viendo Facebook. Y no es malo. Cuando vemos predicaciones y escuchamos temas de Biblia. Pero, ¿cuánto tiempo realmente estamos dedicando a la lectura de la palabra? Para leer la Biblia, para leer las Escrituras. A veces pensamos, ya entrando a nuestro primer punto, para leer la Biblia. ¿Cuántos creemos, sabemos y creemos que leer la Biblia es un mandamiento? Hay quienes dicen
Bueno, si tengo tiempo la leo, hermano. Si puedo, me voy a ocupar en eso. Y si no, ni modo. Primera de Timoteo, hermanos, 4:13, que es la base de nuestro tema. El hermano Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La palabra ocuparse no es una opción, es una orden, es un mandamiento. Y todos sabemos y creemos que pecado es infracción de la ley, violar los mandamientos de Dios. Primera de Juan 3:4. Por lo tanto, cuando usted y yo no leemos la Biblia todos los días, hermano y amigo, estamos en pecado ante Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahora, ¿qué gano con leerla a diario? Nos ayuda a crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando no leemos la Biblia, hermanos, no tenemos un conocimiento general. No tenemos un panorama completo en nuestra mente. A veces sabemos cargar la Biblia, sabemos guardar la Biblia en el ropero, sabemos limpiarla para que quede bonita, pero hasta ahí. ¿Qué dice adentro? ¿Qué trae adentro? ¿Quién sabe? No sé. Es triste. Pero si usted está en esta condición, hermano, usted tiene que cambiar su condición porque usted está en pecado, porque no está leyendo la palabra de Dios, no está leyendo su Biblia. Sí, hermano, nos ayuda, la lectura nos ayuda a tener un conocimiento general, un panorama completo de la voluntad de Dios. En el conocimiento de todas las cosas de la iglesia, hermano. Cuando leemos la Biblia, aprendemos todas las cosas que hacía la iglesia primitiva y las cosas en las que falló la iglesia primitiva. Cuando no la leemos, no conocemos la iglesia primitiva y se nos olvida que usted y yo somos parte de esta misma iglesia. Hay hermanos viviendo como si no fueran parte de la iglesia. No saben nada de las cosas de la iglesia. No saben si hay actividades o no hay actividades. No saben si hay reunión o no hay reunión. Le he preguntado a varios hermanos cómo están los hermanos en donde tú te reúnes. Y me han dicho, no sé nada, hermano, de ellos. No los veo. Les digo, ¿no les hablas por teléfono? No, no tengo número de ellos. Una vida totalmente apartada, hermano, de lo que realmente es la familia de Dios. ¿Se da cuenta todo lo que pasa por no estar constantemente y perseverantemente leyendo la Biblia? Sí, hermano. Ya que no hacerlo, hermano, mire lo que pasa. El no hacerlo nos llevará a perdernos y alejarnos de Dios. Oseas 4:6 dice nuestro Dios a través de Oseas, mi pueblo, aquel pueblo de Israel, aquella descendencia de Jacob, aquel pueblo de más de 2 millones de personas, mi pueblo se perdió. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque le faltó conocimiento. Conocimiento de la voluntad de Dios. Y no es que no tuvieran la ley. La ley la tenían en sus manos. Pero déjame decirte, hermano, que solo hasta ahí habían llegado. La estaban ignorando al mismo tiempo. No la estaban leyendo. No la estaban viviendo. Y esto, a veces hacemos lo mismo. O estamos haciendo lo mismo como iglesia, usted y yo. Tenemos la Biblia en todas partes, en la recámara, en el carro, en el teléfono, pero solo la tenemos. No la abrimos, no la leemos, no la estudiamos y mucho menos la vivimos. Triste, pero a veces es una realidad. El pueblo se perdió
Déjame decirte, mi hermano, que tú y yo nos vamos a perder de la misma manera si no nos interesa leer la Biblia a diario. No leer la Biblia, hermanos, nos lleva a perdernos, pero nos mantendrá también siendo niños en Cristo y no adultos o cristianos maduros. Mira lo que dice Hebreos 5, 12 al 14, hermano. Desde el 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y aquí está el problema, hermano. Aquí está el problema, mi amigo. Cuando nosotros somos tardos para oír, oímos sin oír, oímos sin poner atención, oímos sin interesarnos, tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando no leemos las palabras, nos mantenemos siendo niños, no hay crecimiento, no hay avance, no hay madurez, no hay solidez de fe, no hay una buena confianza en Dios que resista los ataques, no hay una confianza, una fe suficiente que nos lleve a avanzar en nuestra vida cristiana. Seguimos siendo niños, seguimos aprendiendo solo el plan de salvación, seguimos debilitándonos y apartándonos por cualquier problema pequeño que hay en la iglesia. Y todo por no leer a diario la Biblia, por no alimentarnos con alimento sólido, con conocimiento profundo de la palabra de Dios. Hermanos, hay un libro muy hermoso que usted y yo lo podemos leer o lo deberíamos de leer cada mes, el libro de Proverbios. Un libro que tiene 31 capítulos, igual que los meses, 31 días. Solo tenemos que preocuparnos, ocuparnos o leer un capítulo diario y dejar que Dios nos prevenga, dejar que Dios nos cuide a través de su palabra. Nos mantendrá siendo cristianos ignorantes de la palabra de Dios y fáciles de confundir con la falsa doctrina que el diablo nos mandará por medio de falsos maestros. Cuando no conocemos nuestra Biblia, cuando no la hemos leído completa, llegará el falso maestro. Y déjame decirte, hermano, algo muy correcto. No esperes falsos maestros fuera de la iglesia. Prepárate, preparémonos para combatir falsos maestros que enseñan falsa doctrina dentro de la iglesia de Cristo, no fuera de ella. Falsos maestros que nos dicen, no se preocupen, todos somos hermanos. Falsos maestros que nos dicen, el cristiano al morir va directo al cielo, lo cual es totalmente falso, hermano. Pero si no conocemos la Biblia, si no la hemos leído completa, en ella, dime, hermano, ¿cómo vas a decir que está equivocado? Me decía una persona en el trabajo, ¿cómo sé quién tiene la verdad si todos dicen tener la verdad? Y le digo, te voy a dar un consejo sencillo. Preocúpate por leer tu Biblia. Y la Biblia te va a decir quiénes tenemos la verdad y quiénes no la tenemos. Así de sencillo, mi hermano. Así de sencillo, mi amigo. Tú tienes que leer la Biblia. Porque de lo contrario, hermano y amigo, nos mantendremos creyéndole al predicador y no a Dios. Mucha gente le cree al pastor, entre comillas,
El pastor me dijo que levantara la mano y era salvo. El pastor me dijo que hiciera la oración del pecador y que le pidiera a Cristo que entrara a mi vida y ya soy salvo. El pastor me dijo que me mandó la salvación por teléfono. El pastor me dijo que me mandó la salvación y el Espíritu Santo por internet. ¿Sabes a quién le cree la gente allá afuera, hermano? Al pastor. No le creen a Dios. No le creen a la Biblia. Yo quiero que tú y yo, como miembros de la Iglesia de Cristo, le creamos a Dios, a su palabra, a la Biblia, no al predicador. No importa cuánta preparación tenga el predicador, no te va a salvar. Te va a salvar el mensaje divino. Te va a salvar el ser fiel a Dios. Te va a salvar en creer el evangelio, mi amigo. Te va a salvar en obedecer el plan de salvación, mi amigo. Si tú crees que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, vas bien. Si tú obedeces el oír, creer, arrepentirte, confesar a Cristo y ser bautizado, tú vas a llegar a ser perdonado de todos tus pecados. De lo contrario, vas a engañarte tú solo o dejarte que te engañen y pensar que eres salvo, cuando en realidad no eres salvo porque no conoces la Biblia. No conoces el mensaje divino. Y hermano, cuidado, que tú y yo podemos estar viviendo de la misma manera. Último punto. Solo puse 2 puntos en mi tema. Ocúpate en la lectura de la palabra, pero también, hermano, ocuparse en la lectura nos lleva a ocuparnos en el estudio profundo de la palabra de Dios. Una cosa es leer y otra cosa es ocuparnos para estudiarla. De la misma manera, tú puedes ver la comida y no comértela. Tú puedes probar la comida y no llenar. De la misma manera, la palabra de Dios, si la leemos sin deseo de aprenderla, sin el propósito de vivirla, déjame decirte, hermano, no te va a ayudar para nada. No va a cambiar tu vida. Porque la leo, me dijo un viejito en una ocasión, tengo 80 años y en 80 años he leído mi Biblia 84 veces. Le digo, wow, qué bonito. Lo triste es cuando le pregunté a qué iglesia pertenece, me dijo a la metodista. Y le digo, mi amigo, en 84 veces que ha leído la Biblia, ¿no ha entendido cuál es la iglesia verdadera y a cuál debe ser miembro? ¿Sabe qué me dijo? Es que no me gusta lo que dice la Biblia. Estoy haciendo una Biblia a mi manera. Ahí estaba el problema, ¿verdad, hermano? Leemos la Biblia a nuestra manera. Queremos vivirla a nuestra manera y hacer a un lado a Dios y su voluntad. No me ayuda. No le ayuda a usted para nada. Estudiar la Biblia es hacer lo que Esdras hacía. Esdras 7 días dice que Esdras investigó, vivió lo que investigó, lo que aprendió de la ley y después lo enseñó. Esto es estudiar. Estudiar es leerla y quedarnos ahí, entender si hay pasado, presente o futuro en el versículo o los versículos. Esto significa entender la palabra y retenerla en nuestra mente, hermano. Saber quién está hablando, a quién le está hablando. Saber qué está hablando y a quién le está hablando y por qué le está hablando de ese tema. Ejemplo, Juan 3:16. Lo hemos leído muchas veces. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Lo has entendido realmente? ¿Lo has investigado frase por frase? ¿Te has dado cuenta que ahí no está el plan de salvación y que te lo puedes citar los sectarios o denominacionales? ¿Y qué le vas a decir, mi hermano? Te van a decir, ahí no está el arrepentimiento. Ahí no está el bautismo.
Dice, cree y serás salvo. ¿Qué le vamos a decir, hermano? Tenemos que estudiar la Biblia y ver el contexto de la Biblia. Contexto, déjame leer rápidamente para estudiar la Biblia. Le voy a dar 3 clases de contexto rápidamente, hermano. Contexto inmediato, versículos antes y después de los que está estudiando. No los ignore. Contexto local, los versículos que hablan del mismo tema en el mismo libro. Contexto general, todos los versículos que hablan en toda la Biblia sobre el mismo tema que está estudiando. ¿Cómo le hago, hermano? Con una concordancia bíblica. Invierta en su preparación. Se está preparando para el cielo, hermano. Hay que gastar, hay que invertir en libros para poder prepararnos. Sí, hermano. Es importante leer la Biblia, ocuparnos en la lectura todos los días. Así como no se nos pasa a comer ni un día físicamente, de la misma manera, hermano, que no se te pase, mi amigo, leer tu Biblia todos los días. La Biblia no dice cuánto la leamos, pero sí dice que es mandamiento leer Dios. Es hermoso, hermano, levantarnos y antes de que la mente se llene de cosas materiales, antes de que la mente tuya y mía se llene de preocupaciones del día, tomemos la Biblia, oremos a Dios, tomemos la Biblia en el celular, si ya están en el trabajo, y leamos un pasaje bíblico. Y digámosle a Dios, ayúdame para meditarlo, para que esté dando vuelta en mi mente todo el día, para que nos esté autoanalizando y nos demos cuenta realmente si estamos bien ante Dios o no lo estamos. Concluimos de la siguiente manera, mi hermano y mi amigo. Hoy en día usted y yo debemos de recordar que tenemos que ocuparnos de la lectura y el estudio de la palabra de Dios, ya que solo de esa manera podremos cada día ser fieles a Dios y nunca apartarnos de su voluntad. Y si usted no ha obedecido hoy y ha comprendido la palabra de Dios, busque la iglesia de Cristo y pida ser bautizado para sus pecados, para que obtenga la vida eterna, para que obtenga la promesa del cielo, para que viva una vida agradable a Dios. Hermanos, seamos fieles, ocupémonos en la lectura y el estudio de la Biblia y seremos cristianos que disfrutamos como una delicia el mensaje divino y seremos fieles hasta la muerte. Dios les bendiga. Gracias por la invitación nuevamente, hermanos Saturnino, y gracias a ustedes por haber escuchado el mensaje. Ahora vayamos a vivirlo.